Señor. Está bastante fresco, pero bueno, vamos a escuchar la palabra del Señor, amén. En este momento es lo único que nos debería importar, escuchar la voz de nuestro amado. ¿Cuánto dicen amén? Mis amados, así como estamos, vamos a la palabra del Señor. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante. Lucas 10, 25. Un pasaje muy conocido, donde el Señor expresa sus enseñanzas para con sus discípulos. Lucas 10:25. Cuando lo tenemos, decimos amén. Lucas 10:25 dice así la bendita y poderosa palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Oramos. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús, te alabamos, Padre, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este culto que hemos podido hacer en tu bendito nombre. Ahora te ruego la gracia para poder hablar tu palabra y la gracia para poder oír, mi Señor amado, todo lo que tú has preparado desde antes de la fundación de los siglos. Te rogamos, Padre, como siempre te pedimos, que nos hables claro, sencillo, que podamos entender el verdadero valor de este único alimento que es tu bendito consejo. Ahora te ruego con la autoridad que nos has dado, atamos y reprendemos toda fuerza del mal y que en tu nombre sea manifiesto tu poder, tu gloria, tu sabiduría, Padre Santo. Seas tú hablándonos, mi Señor, que no quede lugar a duda de todo lo que tú has preparado y que nosotros podamos aceptarlo, podamos atesorarlo en ese buen y único tesoro que es nuestro corazón. Mi Señor, nos encomendamos en tu nombre, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuántos le dan la gloria a Dios? Gracias, mi Señor. Tomen asiento, mis amados. Mientras Jesús caminó por la tierra, como estuvimos diciendo, Él enseñó a un grupo de personas. Sabemos que las personas que Él había reclutado, podríamos decir, eran para poderle representar, para poder enseñar. Ellos eran los encargados para poder transmitir cuando Él se fuera a los cielos, cuando Él ascendiera a los cielos. Y mediante el poder del Espíritu Santo, ellos iban a transmitir, iban a poder enseñar, iban a poder discipular. Y a través de todo esto, dice, haciendo todo esto, dice que podrás amar, podrás vivir. Amén. Mientras Jesús caminó sobre la tierra, les enseñó no solo a seguirlo a Él, sino a guardar sus enseñanzas y que las pudieran enseñar a otros. El Nuevo Testamento, ¿cómo define a un discípulo? Lo define como un aprendiz. ¿Por qué como un aprendiz? Porque permanentemente estamos aprendiendo. No es que ya las sabemos todas, ni mucho menos, cuánto nos falta. Aún hasta que nosotros partamos a la presencia, seguiremos aprendiendo. Seguiremos instruyéndonos, seguiremos capacitándonos en todo conocimiento con respecto a ser un verdadero discípulo del Señor. El Señor no únicamente les enseña a seguirlo, sino a poder guardar sus enseñanzas y cómo ellos debían enseñar, cómo seguir a Cristo y poder aprender de Él. Ser un discípulo de Cristo va mucho más allá de ser un alumno, por ejemplo, en un aula. Uno por ahí, obviamente cuando uno era alumno acá en la tierra, a mí particularmente me preocupaba pasar de grado y pasar de año y no repetir, porque las vacaciones eran todas mías. Hoy por hoy, en esta clase de discipulado, el Señor no es únicamente para pasar de años y despreocuparnos en las vacaciones de lo que en todo caso he aprendido en la escuela, sino que el Señor acá nos habla, nos disipula, nos disciplina, nos exhorta, nos capacita para poderlo transmitir a otras personas. Amén. Ser un discípulo de Cristo va mucho más que ser un alumno de un aula o estudiar para aprobar un examen, sino que esto es con una
en todo caso trayectoria eterna, con una consecuencia eterna, nuestras enseñanzas en Cristo. Los discípulos de Cristo son inigualables con respecto a poder ser un discípulo, con respecto a poder ser un imitador de Cristo. Un discípulo de Cristo no hay copia, hay alguien acá en la tierra que pueda copiar y poder ser un verdadero discípulo del Señor. Ellos muestran con las actitudes, con sus modos de vida, cómo poder ser un fiel imitador de Cristo en todo sentido. Amén. ¿Cuál es la primera actitud? Los discípulos aman a Dios por sobre todas las cosas. Como le dijo acá, amar a Dios por sobre todas las cosas, y no únicamente estaba escrito en el Nuevo Testamento, que Él lo decía, ya estaba escrito ya en Deuteronomio, no sé, miles de años atrás, ya estaba escrito. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas. La primera actitud, los discípulos aman a Dios por sobre todas las cosas. El principio del amor de Dios se extiende a través de toda la Biblia, a través de toda la Escritura, que dice en Deuteronomio 6:5, amar a tu Dios de todo corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Aún el Evangelio, como lo estuvimos nombrando, Mateo 22:36, Jesús le nombra que amar a Dios ya estaba escrito en la ley y los profetas. O sea que es un mandamiento que estaba escrito desde los albores de la humanidad. Ahora, este amor lo trasladamos a los tiempos de la gracia y sigue diciendo exactamente lo mismo. Este amor se debe manifestar a través de la nueva criatura que fue creada y representada en la persona de Cristo, y nosotros juntamente con Él, porque hemos muerto y hemos nacido en su muerte y en su resurrección, somos uno en Él, cuando dicen amén. Por eso que a través de todo el ser del nuevo discípulo, alma, mente, cuerpo, fuerzas, todo está a disposición de nuestro Señor. Nuestro cuerpo, lo que estuvimos nombrando son cosas físicas, no es algo espiritual. Es el alma, que lo tenemos. Tenemos una mente, tenemos un cuerpo, tenemos fuerzas físicas, y todo esto lo debemos dar para nuestro Señor. El amor del discípulo primeramente surge de poder alimentar a la nueva criatura. ¿Cómo alimentamos la nueva criatura? Es a través de su palabra. Ya lo hemos hablado un montón de veces, para expresar ese amor a las personas, porque dice que su amor ha sido derramado en nuestros corazones. O sea que otra cosa para dar no tenemos. ¿Y por qué hay hermanos que no se aman? Hay hermanos que no se quieren, se soportan, pero no se aman. ¿Qué hacemos con esto? Y cuando venga el Señor. El pasaje 1 de Corintios dice, muestra magistralmente, dice cómo las cosas hechas sin amor es como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, porque suena y suena y ¿por qué suena y suena y no transmite nada? Porque no transmite amor. El amor no está en el sonido. ¿Se entiende esto? Metal que resuena, címbalo que retiñe. Y lo podemos escuchar. Los espirituales saben de qué se trata, pero esto es cuando hay un sonido que no transmite amor. Y nosotros no es que vamos a transmitir, somos la esencia del amor. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo esto? Por eso que el amor es el vínculo de un discípulo para con las personas. Es el eslabón que Dios ha dado a través de nosotros para manifestar el amor a las personas. ¿Cuánto más de ser el vínculo para con los hermanos? Si dice, ¿cuántas veces lo hemos hablado? A veces como que uno recae en cosas, pero la palabra dice, para nosotros no es gravoso. Y para nosotros cuando Dios nos repite, nos recalca, nos instruye, nos disciplina, nos repite nuevamente, no es de tropiezo para nosotros. Amén. Este amor se debe manifestar a través de la nueva criatura que está representada en la persona de Cristo. Sin amor, metal que resuena, címbalo que retiñe, no transmite nada. Mira, es un simple sonido, ¿quién no lo percibe? Aquella persona, y nos atrevemos a decir, aquella persona que no ha muerto y no ha nacido de nuevo. Pero yo me bauticé. ¿Qué nos viene hablando el Señor? Del falso bautismo. Me pegué un chapuzón. El amor de un discípulo es la carta, debe ser la carta de recomendación de Cristo a través de nosotros. El amor de Dios en un discípulo expresa todas las demás relaciones. Por ejemplo, un discípulo, cuando toma la relación con Cristo, no hay otra relación más excelente que nuestra relación para con Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto?
¿Qué dice en Lucas 14:26? Dice que Jesús expresa que el amor por Él debe ser mayor que el amor por nuestra familia. Ya, el Señor ya nos pone no algo en el pecho, ya nos pone algo que nosotros debemos derribar, pero en el nuevo ser. ¿Qué dice? Y Él debe ser el mayor que el amor por nuestra familia. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanas, aún su propia vida, dice que no puede ser mi discípulo. ¿Qué hacemos con esto? Si nosotros, primeramente, el amor, o sea, si Cristo en nosotros es nuestro primer y gran amor, el primer gran mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, las demás cosas Dios nos va a añadir. Dios nos va a cuidar nuestra familia, Dios nos va a sustentar nuestra familia, pero busquemos primeramente las cosas espirituales, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y todo lo otro por decantación automáticamente por el primer mandamiento, que nosotros somos obedientes, Dios nos daría el resto para con nuestra casa, nuestra familia, como nos viene hablando acá el Señor, que es aborrecer. No es odiar, no es no, es poner primeramente a Dios como importancia, en orden de importancia, a Cristo primeramente. Aborrecer es dejar esto de lado para tomarlo de Dios y después, añadido a eso, va nuestra familia. Amén. Eso es lo que significa aborrecer. En orden de importancia no es lo más importante, eso es lo que se quiere decir. No es lo más importante nuestra familia, padre, hijo, madre, hijo, parentela, etcétera, sino Dios. Buscar el reino de Dios y lo demás Dios nos añade. Es así. Jesús dice bien claro que el amor y la lealtad por Dios está por encima de las relaciones terrenales. Lo dice acá. La segunda actitud que tiene que tener un discípulo. Los discípulos crecen cuanto más conocen a Dios. ¿Quién quiere ser un cristiano? Amén. Yo quiero ser un cristiano. Debes conocer a Cristo. ¿A dónde lo conocemos a Cristo? De los evangelios. En el Antiguo Testamento no lo nombra a Cristo, así como lo estamos nombrando. ¿A dónde lo nombra a Cristo? En los evangelios. Anuncia la venida del Mesías, del enviado, del ungido, de Jehová, pero no lo nombra a Cristo. ¿Cómo conocemos que debemos ser un verdadero cristiano? Lea de Cristo, infórmese de Cristo. Es así. El conocimiento que es a través de su palabra, mi amado, es el canal, el medio para ser portadores de lo que nosotros estamos hablando. ¿De qué somos portadores nosotros? ¿De qué somos carta leída? Si no es de la vida de Cristo acá en la tierra, a expresar a través de su iglesia. Su imagen, los discípulos van más allá de un mero conocimiento de Cristo. El discípulo muestra a través de su vida que es un verdadero discípulo, debe amar como un discípulo debe amar la obra de Dios. Cristo no vino a formar simples personas del vulgo y sin letra. No, pueden ser del vulgo y sin letras, amén. Pero Él los estaba formando para que sean a imagen y semejanza de Él, por darle una verdadera posición gloriosa, que nosotros hablamos mucho de la iglesia. Hablamos mucho de la iglesia nosotros, pero ¿cuánto debemos manifestar para poder ser verdaderamente la iglesia de Cristo? Esa es otra historia. Los discípulos adquieren conocimiento para ser la pura imagen y semejanza, identidad, ADN, simiente de nuestro Creador y Salvador Jesucristo. Somos imagen, somos semejanza, tenemos la identidad, tenemos la simiente, tenemos el ADN del mayor creador del universo, el único. Nosotros siempre, como estuvimos hablando, somos aprendices porque permanentemente estamos aprendiendo. No, pero yo sé un montón, pero seguimos aprendiendo, por lo tanto somos aprendices. ¿Y cuánto más de cosas que no tienen fin? Siempre estamos aprendiendo algo nuevo. El discípulo se debe deleitar en la palabra de Dios. Se debe deleitar en lo que Dios dice que debemos hacer, así de sencillo. Nadie puede estar bien con Dios si no lo conoce. Nadie puede estar en comunión con Dios si no vive las buenas nuevas. Podemos decir, no, yo amo a Dios, como siempre hemos hablado un montón de veces. Yo amo a Dios, ¿y a tu hermano?
No, yo amo a mis hermanos, debes manifestarlo. No de palabras, sino de hechos, porque somos la acción de Cristo a través de la iglesia acá en la tierra. ¿Estamos de acuerdo con esto? Por eso que el discípulo únicamente crece si obedece a la palabra de Dios. Si no, no va a crecer nunca. La situación no es para trabarlo ni para que se vaya, es para que se quede y a través de la situación pueda entender. Ahora, ¿cuál es la herencia? ¿Cuál es el reino de Dios que nos dio a nosotros? Como primicia. Te he dado los problemas, te he dado las dificultades, te he dado las enfermedades. ¿Eso me diste para crecer? Amén. ¿Ves? Pero no puedo. No, estás capacitado, por eso que somos los verdaderos discípulos. No se quejan, al contrario, no es que las voy a pedir, pero todo lo que tú me concedas para yo crecer, digo sí y amén. Por ejemplo, yo tengo un problema de cadera que se me manifestó en estos días que no puedo estar mucho tiempo sentado, tengo que estar parado. Y puedo decir, Señor, ¿a dónde termina esto? No lo sé, solo si sé que me guardes, porque mucha tarea tengo para hacer. Eso lo digo yo. No sé cuándo termina nuestra tarea, la mía, no lo sé. Pero ya tengo los problemas físicos que no terminan bien en lo que uno ha visto en los siervos del Señor. Por eso yo le pido, Señor, dame la fuerza necesaria para poder hacer la obra de los últimos tiempos, como así también de todos nosotros. Los que estamos acá, los que no han podido venir, los que están quedados. Es así. El Señor viene y el Señor viene. De otros ministerios me llaman por teléfono, pastor esto, pastor aquello. Amado, amada, yo no te recomiendo ninguna iglesia, yo te recomiendo esta, porque el Señor viene y todavía vas a estar decidiendo dónde quedarte. Si te quedás, decidite y buscá de la palabra para vos poder tener frutos de justicia. Si no es a través de un discípulo, ¿sí? En Deuteronomio 6:6 dice, deben estar en su corazón. ¿A qué se refería las palabras? Las debes repetir a los hijos de tus hijos en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, debe estar en tus manos, en los frontales de tus ojos, en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que permanentemente en nuestro entorno familiar, la palabra debe estar permanentemente en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo dice acá, y estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Y por qué esto es de vital importancia? Como dice en 2 de Pedro 3:17. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, quiere decir de los malvados, que nos quieren hacer caer con un montón de cosas, para que no caigáis de vuestra firmeza. O sea que nuestra firmeza está basada en Cristo, no hay otro medio en la cual nosotros podamos estar firmes, si no es a través de su palabra y creerla, si no, es como lo que estuvimos hablando, como el címbalo, como la campana, como el badajo, suena, suena y suena y no lo identifico que es de Dios, porque no he nacido de nuevo. Es así, ¿quién identifica lo que es espiritual? Sino aquel que es un verdadero discípulo de Dios. Amén. Como dice también 2 de Pedro 3:18, el versículo siguiente, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado, cuando dice que no caigáis de vuestra firmeza, antes que caigas, afirmate en esto, antes bien, antes creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo vamos a crecer en el Señor si no es a través de su palabra? Pero la palabra no viene en un llano, no viene libre de obstáculos, no viene libre de problemas. La palabra viene a través de pruebas, luchas, enfermedades y situaciones de las que se nos ocurra. ¿Estamos de acuerdo en esto? Usted se fija, es algo que a través de la Biblia es algo que se produce. Que todos los siervos, grandes siervos y siervas de Dios, crecieron en el medio de la dificultad. Y acá no vamos a hacer la excepción porque somos el cuerpo del Señor. La tercera actitud, ¿qué dice? Los discípulos toman el sufrimiento para crecer. No lo toman, no, es suficiente para mí, no lo tolero.
no puedo seguir acá porque me es imposible continuar. O por ahí voy a tomar otra actitud en vez de quedarse para crecer. ¿Quién no quisiera tener una iglesia próspera? Y digo en el buen sentido espiritual. Próspera me refiero a un grupo de hermanos, una comunidad crecida en el Señor. Que podamos tomar el problema como una fuente de crecimiento. A eso me refiero. Los discípulos toman el sufrimiento para crecer. Amar a Dios y crecer en su gracia, amado, no sucede sin que tengamos obstáculos. No va a suceder nunca. Es más, a los discípulos fieles se les promete algo que Dios cumple. ¿Qué tienes para mí, Señor? Tengo preparado las dificultades en tu camino. ¿Eso tiene preparado para mí? Y es así. Un cristiano no va a crecer si no tiene problemas. Por eso en 2 Timoteo 3:12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, padecerán persecución, sufriremos penalidades como buen soldado de Jesucristo. 2 Timoteo 2:3. La misma escritura nos dice lo que nos va a suceder. Ahora, la escritura dice que no somos de los que retroceden. ¿Cuánto vamos a retroceder? Si retrocedemos, dice que no agradaremos a Dios. Y cuando Él venga, ¿qué va a pasar? ¿Por qué los testimonios de un discípulo proporciona aliento, proporciona ánimo, proporciona prevención, esperanza? Estamos hablando de un discípulo. Un discípulo que está siendo formado en el Señor va a ser de gran bendición para una iglesia. Pero, ¿qué le va a decir un discípulo como fueron aquellos que se fueron cuando se van de una congregación y encuentran a una persona? ¿Qué le van a testificar? ¿Tú teniendo que crecer, te fuiste? ¿Sos un fiel discípulo? Si no le amonesta su conciencia, estamos en problema. No podemos ser de bendición para una persona que no vea en nosotros la figura, la imagen y la vida de Cristo. Amén. Los testimonios de un discípulo deben proporcionar aliento, ánimo. Vamos, amado, amada. Yo les mando un mensaje a todos los hermanos que puedo, o los que están flojos, y a veces no vienen. Es más, directamente no vienen. ¿Qué puedo hacer? Es una propia decisión de cada uno. Porque en los discípulos está el comienzo de un servicio. Como el Señor les decía, por amor a Cristo. No estaba formando una persona con un mero conocimiento cuando el Señor los instruyó. Abajo de un árbol, en la costa del río, en el mar de Galilea, en casas de familia, menos, en el medio del campo, entre las piedras, en la montaña. Hoy acá tenemos comodidades básicas para poder instruirnos. Y Él estaba preparando discípulos en el medio de la creación, podamos decir. ¿Por qué en los discípulos está el comienzo de un servicio? Porque somos la primicia de Él. En el discípulo está la primicia de la figura de Cristo. Por amor a Cristo, ellos dan confianza, los discípulos. Los discípulos verdaderos dan confianza, anuncian el Evangelio sin doblez. Ellos son las premisas de cómo Cristo fue con su Padre. ¿Cuál es el principal discípulo que nosotros conocemos? Cristo Jesús. Él fue fiel a su Padre. Yo no vine a cumplir mi intención, mi vida, mi mandato, lo que a mí me parecía. No, Él cumplió exactamente lo que el Padre le encomendó. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Cristo es el modelo, el único modelo digno de imitar. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Por qué un discípulo debe estar preparado para toda buena obra? Porque debe transmitir el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Por qué fue necesario, y escuche con mucha atención, que Cristo le diera las obras a una nueva criatura? Un pecador hace bienes, amén. Ayudan a sus congéneres, sí, también. Son buena gente, amén. Buenas personas. Pero las obras
que Dios tenía preparada, no se las dio para una persona que no conoce a Cristo. Por eso que Dios preparó un discípulo. Nos está preparando a nosotros. Amén. Cristo no murió por las obras, murió por lo que iba a transmitir las obras, que somos nosotros. Amén. Cristo ilustró fielmente el sufrimiento de la cruz, igual que los discípulos se negaran a sí mismos para que Cristo viviera en ellos. Lucas 14:27. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Ahora, dice que Cristo se despojó de su gloria y nosotros nos debemos despojar del hombre viejo. Ve cómo en el plan de Dios alguien se tiene que despojar de algo. Cristo se despojó de su gloria para venir a ser uno como nosotros. Y nosotros nos debemos despojar de nuestro viejo yo, de nuestro propio, del hombre viejo, para morir juntamente con Él. ¿A dónde nos encontramos con Cristo? En el bautismo, en su muerte y su resurrección. Y después sigue la historia, exaltados juntamente con Él en los lugares celestiales. Pero siempre nosotros nos debemos siempre resignar, dejar algo, despojarnos de algo. Él se despojó de su gloria para ser el Cordero. Nosotros nos debemos despojar del viejo yo para poder asumir y poder ser como Él, en su máxima esencia. Como Cristo se despojó de su gloria, así también nosotros. ¿Cuánto nos lucha el propio yo, no? Primeramente, que el propio yo impide que los hermanos vengan a congregar, primero y principal. ¿Qué significa cargar una cruz? No significa únicamente morir al hombre viejo, sino que debemos morir al hombre viejo. ¿Qué pasa? Al morir debemos manifestar obediencia, sin protestar, sin cuestionar, sin hacer berrinche. No únicamente murió un hombre viejo, listo, ya está, me bauticé. No, juntamente con él viene todo el paquete que Dios nos pide. Debemos manifestar obediencia, no protestar, no cuestionar, sin hacer berrinche por ninguna cosa. Cristo no cuestionó la forma en que lo mataron. No cuestionó la forma en que lo mataron. Y podría haber muerto de una, podríamos decir, de otra forma. Amén. Simplemente obedeció. No chistó ningún pero. Cristo. Y nosotros a veces por mucho menos, pero, cuando escucho el pero, ay Señor, de todo lo que hubiera sido de tropiezo. Él se despojó de todo razonamiento, que no piense como hombre, ser humano. No, yo voy a pensar como siervo, como fiel discípulo de su Padre. Así también nosotros debemos despojarnos de todo aquello que es de tropiezo, pero para poder crecer, no que sea una piedra de tropiezo lo que me está sucediendo. ¿Cuántos ejemplos tenemos? Siempre los nombramos, José, tenemos a Job, los profetas del Antiguo. José sufrió grandes penurias hasta que Dios lo exaltó a su debido tiempo. ¿Estamos pasando situaciones? Amén. ¿Cuándo nos exaltará? No importa. Solo sí sabemos que la exaltación es una promesa y es una realidad. Un día se va a cumplir. También a Job le fueron arrebatadas todas sus posesiones. Lo sabemos. Se quedó sin nada, encima enfermo. Pero hasta que Dios se las devolvió, y el doble. Por eso que el discípulo es sufrido. Ambos discípulos sufrieron mucho, pero ninguno se quejó del plan de perfeccionamiento. ¿Quién maldijo a Dios? Aún su fe nunca decayó en estos dos personajes. La cuarta actitud. Los discípulos son comisionados para poder hacer discípulos. Y presten mucha atención. Los discípulos enseñan en medio de ¿qué? De tribulaciones, de enfermedades, de situaciones, de angustias, que me contaron, que me dijeron. No. El discípulo no tiene tiempo eso, no tiene tiempo para deprimirse, porque justamente es un fiel discípulo de Cristo. ¿Es así o no? Los discípulos enseñan en medio de todo esto. Mateo 28:19 dice, el Señor los comisiona para poder hacer discípulos. ¿Qué dice? Que bauticen, que enseñen, que guardemos en nuestros corazones lo que se nos ha enseñado. ¿Ve? Si podemos hacer discípulos es porque estamos capacitados. Y cuando venga el Señor, ¿qué va a suceder?
porque todo esto que estamos hablando lo debemos hacer en este tiempo terrenal, hablando acá. Amén. Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. O sea que hasta el fin del mundo nosotros tenemos la capacidad, inteligencia, sabiduría, revelación, luz de lo alto para poder hacer un discípulo. Pero para poder hacer un discípulo debemos someternos primeramente a cómo Dios nos enseña para poder hacer la tarea del maestro. Amén. En todo caso, digo maestro para que se identifique que estamos capacitados para enseñar. Como Dios estuvo con los profetas en el Antiguo Testamento, así va a estar con todos nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuándo los discípulos tienen autoridad? Escucha. Cuando viven la vida de Cristo, ahí tiene autoridad. ¿Se entiende? Señor, Señor, en tu nombre, la verdad que no te conozco, pero ¿viste lo que es? Vivir la vida de Cristo, eso nos da autoridad delante de nuestro Dios. No enseñar la vida. Enseñar, pues, el mundo tiene mucha sabiduría. Aún una persona a causa de un don puede enseñar, amén. Pero el día que venga el Señor, ese día va a delatar quién vivió la vida piadosa y quién no. Y es así. Ya no vivo yo, dice, vive Cristo en mí. ¿Cuánto decimos amén? Deberíamos decir todos amén. O sea, si no se manifiesta lo que hay en el corazón, yo para no mandarlos presos. ¿Se entiende? Es así. Ya no vivo yo, dijo Pablo, vive Cristo en mí, amén. Debes manifestarlo con tus obras que Cristo muera en tu corazón. Y se acabó la historia. Era necesario que Él muriera, que Él ascendiera ahora para que enviara a su Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo convencería de pecado. Era necesario que el Espíritu Santo viniera a la tierra y era necesario que Él ascendiera para que enviara su promesa. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice que el Espíritu Santo convencería de pecado, de justicia, de juicio. O sea, el Espíritu Santo a nosotros nos revelaría la palabra de Dios en toda su magnitud. ¿Cuánto lo queremos? Yo lo quiero. Dice que el Espíritu Santo daría testimonio que Cristo trabaja en nuestro corazón, porque nuestra vida es esa bendita carta leída. Y dice que nos van a conocer todos los seres humanos. Una carta, caminando. ¿Cuál era la carta por excelencia? Nuestro Señor. ¿Quién es este que habla con tanta autoridad, pero es manso? Y aún descubría y podía hacer milagro. ¡Wow! ¿Y este quién es? Nunca habían conocido a una persona así. Los discípulos muestran evidencias claras que son imitadores de Cristo, por eso que son carta leída. Los discípulos se niegan a sí mismos. Escucha. Los discípulos se niegan a sí mismos, sufren penalidades, dificultades en el proceso de santificación, en el proceso de discipulado. El mismo Señor, ¿qué pasó? Sufrió, padeció, fue humillado, se negó a sí mismo, pero dejó una cláusula muy clara, escuche. Hacer discípulos, pero sin ocultar el costo del discipulado. En una escuela, listo, estudio, apruebo y ya está, pasé de grado de año. Pero acá el costo es otro. El Señor cuando les dijo, en mi nombre, iban a tener aflicción y todo lo que ya estuvimos hablando, pero sin ocultarles el costo del discipulado. ¿Cuánto queremos ser discípulos del Señor? ¿Cuántos dicen amén? El costo es este, negarnos a nosotros mismos. El discípulo tiene un objetivo muy claro. El discípulo pregunta, ¿qué nos podemos hacer? El discípulo ve el problema y ve el objetivo. ¿En qué se debe fijar el discípulo? En el objetivo, para que a través del objetivo los problemas los vaya eliminando. Pero si yo miro primeramente el problema que está delante mío y me tapa la visión del objetivo, nunca voy a avanzar, porque yo voy a poder solucionar el problema a través del objetivo. Yo lo tengo a Cristo en el objetivo, me está esperando, listo. No hay forma ni manera que los problemas o piedras de tropiezo puedan hacernos atrasar o dejarnos o desviarnos del camino. Es así.
¿Qué miramos? ¿El objetivo o miramos el problema? Y es así. Cuando nosotros, ya termino con esto, lo dejamos para mañana, ya con otra enseñanza. Pero el verdadero discípulo amado es formado a través de las experiencias, positivas podemos decir o negativas. Pero este mundo crece a pasos agigantados con respecto a los males. Y a veces tomamos los males. Bueno, si viene un mal, no voy, porque Dios lo permitió así. No congrego porque hubo un tropiezo. Y es justamente el tropiezo a ver cuánto queremos las cosas del Señor. Y no estamos inventando nada, ni estamos inflando nada. Es la verdad que el Señor viene. ¿Y qué hacemos? Yo hablando siempre con hermanos que encuentro esta semana, ya sea por teléfono, hablando particularmente, yo les advierto, no tendré gracia de decir las cosas, pero te digo la verdad del Evangelio. Yo no te voy a estar palmeando por la espada a mano, vamos todavía, estamos orando. Hay cosas que ya no podemos orar. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. En todo caso, voy a orar para que Dios te dé la fortaleza para poder hacerlo, pero sabemos lo que tenemos que hacer. Acá estamos hablando de un discípulo. ¿Un discípulo se puede quedar en el camino? No, bajo ningún punto de vista. El discípulo es una persona que ha sido formada para no fracasar. El fracaso, como nos estuvo hablando el Señor en este lugar, no es una opción. No podemos fracasar porque no somos de los que retroceden. Vaya de sombra y de muerte. Para atrás no puedo porque no soy de los que retrocede y no agrado a mi Dios. Me queda avanzar para adelante. Adelante tengo el problema, pero más allá veo el objetivo Cristo. Es así. No podemos fallar. Algunos tendrán problemas en diferentes congregaciones. Acá tenemos nuestros problemas, nuestras situaciones. Cada filial o cada iglesia tiene su situación. Acá tenemos esta. Contra esta estamos luchando. Amén. ¿Quién lucha la buena batalla de la fe? El verdadero discípulo. Como estuvimos hablando acá el título. ¿Cuál era el título? Si amamos, viviremos. Lo dijo el mismo Señor. Bien ha respondido. Haz esto. Ama a Dios sobre todas las cosas y vivirás. ¿Qué es vivir para nosotros? ¿Qué es vivir para Dios? Vivir para Dios es hacer su voluntad. Para nosotros vivir es hacer la voluntad de Dios. Amén. Y terminamos con esto y lo dejamos para mañana ya con otra enseñanza, pero también tiene mucho que ver. Que vamos a hablar de corregir lo deficiente y poder establecer lo que hace falta. De corregir lo deficiente tenemos la seguridad que lo que estableció primero, cuando se corrige algo, ya termino con esto, cuando se corrige algo, es que el plan primero y primario es lo que va a quedar. Se corrige y se sigue adelante con ese plan, como le fue enviado a Tito, Pablo a Tito, en Creta. Corrige lo deficiente para que sean sanos en la fe y establece lo que hace falta. Establecer en un lugar. Primeramente establezcamos en este lugar que es nuestro corazón. De corregir lo deficiente en nuestro caso. Y podemos meditar, cada uno tiene sus errores, yo los tengo, todos los tenemos. Debemos corregir lo que está mal, pero la matriz no se cambia. La matriz en nuestro corazón es Cristo. Ahora corrijamos lo que hace falta. Primeramente, me he bautizado, es verdaderamente el bautismo, la nueva vida, y ahí ya arrancamos de ahí. Y hay mucho para hablar. Amén. ¿Qué es lo que hay que establecer? Quitando esto primero para establecer esto último. Hebreos lo habla. Lo primero fue la sombra, un preanuncio para establecer esto que es inamovible. Y vamos a hablar mañana. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mis amados, nos ponemos de pie. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu consejo. Gracias, Padre, lo que nos has transmitido en la potencia de tu Espíritu Santo.
Ahora te ruego por este hermoso pueblo que tú has traído, Padre, en esta noche, para que podamos oír tu voz. Mi Señor, nos encomendamos en tu nombre, te damos gloria, honra y la alabanza, en el nombre de Jesús, amén y amén, y cuantos le dan la gloria a Dios. Alabamos al Señor un instante y ya estamos cerrando.